Explíquenos a mi público, ¿no?, qué es el Jurado Nacional de Elecciones para empezar a entender lo que vamos a conversar esta mañana. Bien, Oscar, muchas gracias por la invitación. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones, en la realidad, ¿cierto?, como para que nos entiendan nuestros televidentes, ¿no?, vendría a ser cumplir dos funciones. Uno primero es una especie de una gerencia de personal de las autoridades municipales y regionales, porque es la única instancia en la cual se puede, digamos, ventilar infracciones que se cometan y por lo tanto se les puede aplicar a una determinada sanción, ¿no? Ese es el órgano, Jurado Nacional de Elecciones. Pero también el jurado es una instancia que sirve para que el ciudadano ejerza sus derechos, como por ejemplo cuando se hace una consulta ciudadana, cuando se hace una iniciativa ciudadana legal, por ejemplo, tiene que hacerse a través del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces tiene todos niveles, ¿no? Es una especie de gerencia municipal, vuelvo a repetir, una gerencia de personal de las autoridades municipales y regionales y a la vez una instancia en la cual el ciudadano puede acceder para ejercer sus derechos ciudadanos que están contemplados en la Ley 26.300, en la Constitución y la Ley General, la Ley Orgánica de Municipalidades. Bien, y el Jurado Nacional de Elecciones también tiene que ver con la organización de lo que son los procesos electorales, tanto para municipales, presidenciales, regionales. En efecto, justamente yo lo sinteticé como derechos ciudadanos porque participar en las elecciones es ejercer un derecho ciudadano, ¿cierto? Entonces tiene esa doble función, ¿no? Ejercicio de derechos ciudadanos, número uno, pero no solamente ello, sino también la aplicación de sanciones a las autoridades que han sido elegidas. Doctor, ¿qué es en derecho la jurisprudencia? La jurisprudencia viene a ser un antecedente de obligatorio cumplimiento, un antecedente referencial que toma en consideración, digamos, el órgano de justicia, en este caso el órgano de justicia electoral. Pero es importante señalar que el máximo órgano de justicia electoral en el Perú es el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, el jurado puede cambiar la orientación jurisprudencial, pero debe precisar, vamos a proceder a modificar nuestra jurisprudencia. De esa manera que cuando se emita un siguiente fallo en otra jurisdicción, aplicará esa jurisprudencia. Ahora, si no la aplica, tiene que precisar con claridad de que se está produciendo un cambio jurisprudencial, ¿cierto? Porque todo es perfectible. Ahora, ¿cuán importante es la jurisprudencia en temas electorales? Es muy importante, porque la jurisprudencia es una fuente del derecho, ¿cierto? Así como muchos buscamos la ley como una referencia para un derecho o una sanción, ¿cierto? Entonces, así como la ley, la jurisprudencia tiene, digamos, tiene ese carácter, ¿cierto? Sumamente importante. La jurisprudencia es parte, digamos, por decir, del derecho, es parte de una referencia que uno toma cuando plantea algo, pero también del que decide. Tiene que tomar en consideración esa jurisprudencia. ¿Las decisiones que toma el Jurado Nacional de Elecciones son apelables? ¿Pueden revisarse? ¿Pueden modificarse? En efecto, por supuesto que sí, y para eso está justamente Iniciativa Ciudadana el año 2011. El año pasado nosotros logramos que por primera vez en la historia del Perú el jurado emita un fallo en vías de recurso extraordinario que anuló su propio fallo precedente. Un fallo precedente absolvía, por ejemplo, al señor Felipe Castillo a raíz de este tema de la estafa de la Universidad Municipal, confirmada obviamente, ¿no?, en todos los niveles. Y se presentó un recurso extraordinario, ¿no?, por iniciativa ciudadana, y se logró que justamente el jurado anule su propio fallo y los fallos precedentes de la municipalidad, ¿no? En aplicación justamente de una nueva jurisprudencia en la cual decreta la interpretación extensiva de los contratos, ya que los alcaldes generalmente ellos dicen, pero ¿dónde está el contrato que se prueba eso? Entonces, a raíz de ello justamente el jurado decreta, ¿no?, la interpretación extensiva. Por lo tanto, son contratos no solamente los documentos escritos donde aparece contratante y contratado, sino también son contratos, todo tipo de acuerdos, verbal o escrito, pero donde se acredite la voluntad de ambos
de un beneficio económico, lícito o ilícito. En este caso, para que se convierta en causal de vacancia, debe ser ilícito. Doctor, en términos generales, para el ciudadano de a pie común y corriente, la administración de justicia en nuestro país está muy mal vista. Esta sensación, esta percepción del ciudadano de a pie de cómo está la administración de justicia, ¿alcanza al Jurado Nacional de Elecciones al momento de emitir sus resoluciones? Porque hay muchas insatisfacciones. Por supuesto, nadie está exento de cometer actos, de cometer infracciones, cometer actos de corrupción, y tampoco el Jurado Nacional de Elecciones, y eso es algo que está sucediendo, ¿no? ¿Cierto? Y no es algo teórico. Nosotros, por ejemplo, Iniciativa Ciudadana ha presentado una denuncia constitucional, ¿cierto?, a la mayoría de vocales del Jurado Nacional de Elecciones en diciembre del año pasado, a raíz de la expedición de la resolución 721, que creó ese régimen legal de impunidad, de excepción a los alcaldes reelectos, ¿no? Norma que tiene rango de ley y que actualmente le está haciendo un gran daño a nuestra patria. Y por esa razón, ese es un expediente que ya está en el Congreso de la República, ¿no? Y obviamente está también el proyecto de ley en la cual, frente a esa resolución 721 con rango de ley, se está planteada la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, al menos en el aspecto de las causales de vacancia, ¿no? De tal manera que los alcaldes no se cubran en ese manto de impunidad que le permite el decreto, la resolución 721, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, doctor Luis Pastor, esta antesala de términos de conceptos generales de lo que es el Jurado Nacional de Elecciones, la jurisprudencia, la imagen del Poder Judicial que alcanza también al Jurado Nacional de Elecciones, me va a permitir entrar ya al tema que me ha motivado a convocarlo, que es peticiones, solicitudes de vacancia a algunas autoridades municipales porque simplemente han hecho el cobro de bonificaciones, gratificaciones por fin de año, 28 de julio, escolaridad, 5 de noviembre, que es Día del Trabajador Municipal, cobros estos que al parecer no están consignados dentro del acuerdo de Consejo Municipal que le asigna el sueldo a un alcalde. Y esto ha provocado que un vecino en el distrito de San Martín de Porres haya solicitado la vacancia del alcalde por estos cobros. Y ha puesto como antecedente, y por eso es importante lo que le preguntaba al doctor Pastor, presidente de Iniciativa Ciudadana, qué cosa es la jurisprudencia. Y ha puesto como antecedente una resolución del propio Jurado Nacional de Elecciones que por estas mismas causales vaca a la autoridad. Explíquenos, doctor, explíquele a mi público qué es lo que debemos entender y cuál es el riesgo que hay en el sistema municipal, toda vez que los alcaldes en su mayoría han hecho el cobro de estas bonificaciones que hoy día han puesto en el cadalso a un alcalde. Muy bien. Oscar, ante todo es muy importante que los televidentes, ¿no?, conozcan que lo que es un proceso de negociación colectiva, ¿cierto? Una negociación colectiva. Todos los años en todas las municipalidades se reúnen los trabajadores, o sea, el sindicato, y con el empleador para ver las mejoras salariales, las mejoras de los trabajadores, ¿está claro? Entonces, la naturaleza de la negociación colectiva es para un beneficio de los trabajadores y obviamente esos beneficios van a ser a costa de los tributos, o sea, va a ser utilizando los tributos de todos los ciudadanos. Por lo tanto, eso debe permitir mejorar las condiciones del trabajador o del servidor público, en este caso porque son trabajadores del Estado. ¿Para qué? Para que mejoren los servicios públicos. O sea, la negociación es para el beneficio del trabajador municipal, pero ¿para qué? Para que eso redunde en mejores servicios públicos. Esa es la naturaleza. Entonces, aquí, el caso que tú estás mencionando, se está refiriendo a que el representante del empleador, en este caso el alcalde, pacta con el sindicato, pero no solo para beneficio del sindicato, sino para el beneficio del propio
alcalde, ¿cierto? Entonces, él administra los tributos para los servicios públicos y obviamente negocia con los trabajadores, ¿para qué? Para algunos beneficios de ellos, mas no para beneficio de él, por cuanto es el mismo Consejo Municipal el que determina la remuneración y o la dieta de los integrantes del Consejo Municipal. O sea, la dieta y o la remuneración del alcalde y los regidores está aprobado en la sesión del Consejo y ya ellos no tienen derecho a ningún pacto colectivo, porque si no, es como si el alcalde estuviera negociando con él mismo. Y es por esa razón que el campo jurisprudencial señala lo siguiente: restricciones a la contratación. Una restricción a la contratación justamente es de que el alcalde no puede contratar con él mismo, porque si no, se estaría produciendo un beneficio ilícito. Entonces, este cambio jurisprudencial está señalando ¿qué cosa? Que no es necesario que exista un contrato donde aparezca contratante y contratado para que sea la prueba. Acá la prueba, ¿sabes cuál es? Es el acta del pacto colectivo, la resolución de alcaldía que aprueba ese pacto colectivo y por lo tanto la boleta de pago en la fecha en la cual percibió ese pacto, ese beneficio que no le correspondía a él, sino a los trabajadores, no a él. Él no puede beneficiarse. ¿Por qué razón? Porque él está negociando con nuestros tributos, pero para los trabajadores, no para él. Entonces, la interpretación extensiva que está señalada en esta jurisprudencia denominada Resolución 556, señala taxativamente que un alcalde está prohibido de beneficiarse de los pactos colectivos. ¿Por qué razón? Porque, vuelvo a reiterar, porque él mismo los negoció. Con esa lógica, todos los alcaldes, como son los que deciden al final, porque ojo, puede haber un pacto entre empleador y trabajador, pero al final, mientras no exista la resolución de alcaldía que apruebe ese pacto, ese acto administrativo no ha culminado. Entonces el alcalde, al estamparle, ¿tiene o no tiene un poder? Por supuesto que tiene un poder, porque puede decirle, ya un momentito, pero un aumento más, una bonificación más. Al final, esto va a salir de todos los contribuyentes y yo voy a firmarlo y voy a sacar la resolución de alcaldía. De esa manera, ese poder justamente lo está utilizando, no solo está, o sea, aparentemente beneficia al trabajador, pero se está beneficiando él. La pregunta es, ¿a quién perjudica? Al que está perjudicando es al contribuyente, porque esos fondos están saliendo de sus aportaciones, ¿cierto? Esa sería la explicación. Ahora, pero doctor, usted ha mencionado algo, la restricción del contrato. Para el contrato. La ley establece que la autoridad municipal, el funcionario, alcalde o regidor, que inobserve ese artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades es causal de vacancia. ¿En qué momento hay ese conflicto de restricción del contrato? Efectivamente, ya. Entonces es un tema bien interesante, de filigrana, ¿no? A ver, restricción de contratación significa que un alcalde no puede comprarle a la municipalidad, ni tampoco puede venderle a una municipalidad. Estamos hablando del ciudadano. En este caso tengo entendido que es el alcalde de San Martín de Porres, Sí, así es. el señor Freddy Ternero. Él tiene dos condiciones, una la condición de alcalde y otra la condición de ciudadano. Él como ciudadano no puede comprarle a la municipalidad un producto, pero tampoco puede venderle un producto. ¿Cierto? Por ser alcalde. Por ser alcalde. Él no puede venderle. ¿Por qué razón? Porque él no puede beneficiarse de lo que otorga esa municipalidad. Entonces, ¿cómo yo acredito de que estoy contratando para un beneficio? Lo acredito con un contrato de compra y venta, ¿cierto? Pero ya el jurado dijo, no basta los contratos, porque justamente así se cubren las autoridades. Y el jurado dice, basta cualquier documento que acredite el beneficio. La pregunta es aquí, ¿cuál es el beneficio? El beneficio justamente es la gratificación, la escolaridad, la bonificación por el día de la escoba, la bonificación por el día del distrito. Ese es el beneficio, correcto. Ese beneficio, ¿a quién le corresponde? A los trabajadores.
No al alcalde. No le corresponde A la autoridad. a la autoridad, no le corresponde, no le corresponde. ¿Por qué razón? Porque él es el que negocia a nombre, ¿cierto? A nombre de todos los contribuyentes. Y adicionalmente, la remuneración y o la dieta del alcalde solo es decretado por sesión de consejo, tal como lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades. O sea, si la Ley de Orgánica de Municipalidades señala que en la primera sesión de consejo del año se va a decretar cuál es la remuneración mensual del alcalde, él solo tiene derecho a cobrar eso que se ha acordado en la sesión de consejo. No tiene derecho a percibir otro ingreso. Por lo tanto, si eso decreta la norma y se ha producido un pacto colectivo, entonces ese pacto colectivo no es de aplicación a un alcalde, tal como lo señala la jurisprudencia del mismo Jurado Nacional de Elecciones como interpretación extensiva. O sea, él ha negociado, en otras palabras, con él mismo. ¿Por qué digo que él ha negociado con él mismo? Porque él firma la resolución de alcaldía que aprueba el pacto colectivo. Y porque ¿quién ha negociado? La pregunta es, ¿quién ha negociado con el sindicato? Él es el que ha negociado. Pues. No, pero el alcalde va a decir, yo no negocié, fue la comisión paritaria. Claro, es una comisión paritaria en la cual el sindicato presenta a 2 o 3 para que sea paritaria y el alcalde presenta a sus 2 o 3 representantes, ¿cierto? Entonces esa comisión paritaria llegan a acuerdo. Llega a un acuerdo, pero por encargo del alcalde. La comisión paritaria representa al alcalde, porque el alcalde representa al distrito. No es que esas 3 personas, esas personas no representan a nadie, representan al alcalde. Ahora, ellos no tienen autonomía. Ahora, ese acuerdo que toman las comisiones paritarias, ¿en qué momento queda firme? Queda firme, sí y solo sí, con la resolución de alcaldía. Ahí está. ¿Por qué? Porque eso es un principio básico del derecho administrativo, ¿cierto? Todo acto administrativo se perfecciona y culmina con su respectiva resolución. Puede ser de alcaldía o de gerencia. Acto administrativo que no tenga la resolución de aprobación, ¿cierto? No es un acto administrativo. Podrá ser un acto jurídico para N efectos, pero en derecho administrativo no, ¿cierto? Es causal de nulidad. La formalidad es fundamental en el derecho administrativo. Entonces, por lo tanto, mientras no exista una resolución a la alcaldía que apruebe ese pacto, no existe el pacto. No existe el pacto. Vamos a poner un ejemplo, un municipio en el cual pactaron, negociaron durante un año, pero el alcalde no quiso firmar. Entonces, no hay pacto, no hay pacto colectivo. ¿Qué puede hacer el sindicato? Puede ser su acción legal para obligarlo a que firme, ¿cierto? Pero mientras no lo firme, no hay acto administrativo y tampoco hay responsabilidad en este caso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, de esa manera es justamente que la norma señala las restricciones de contratación. Entonces, esa firma de esa resolución de alcaldía, vuelvo a repetir, los representantes del alcalde de la comisión paritaria actúan en base a las directivas que da un alcalde. Los integrantes de la comisión paritaria, me refiero a los representantes de los funcionarios, los representantes del alcalde, ellos no actúan a libre albedrío. ¿Por qué razón? Porque están utilizando los tributos de la comunidad. En ciencia cierta, ¿quién es realmente el empleador en el sector público? ¿Es el alcalde? No, es el contribuyente. ¿Por qué razón? Porque es el que paga. Si lo ponemos en un paralelo con el sector privado, en una fábrica tenemos el dueño del medio de producción, que es el empresario, y tenemos a los trabajadores. Esa es la negociación entre el trabajador y el dueño del medio de producción. Si lo pasamos al sector público, ¿acaso el alcalde es el dueño del municipio o de la municipalidad? No lo es. Los dueños somos todos los contribuyentes, representados por el alcalde. Por lo tanto, el alcalde tiene que proteger nuestros tributos y tiene que negociar y les tiene que decir, ok, este año le vamos a dar un aumento porque los servicios públicos han mejorado. Pero si los servicios públicos no han mejorado, cada vez hay más inseguridad ciudadana, más contaminación, venta de parques, obviamente sería un contrasentido que otorguen un incremento. Pero si lo otorga es porque en el fondo él lo que está buscando es su beneficio. Con el agravante de ser él mismo quien se cobre esos beneficios que se cobre el beneficio y lo apruebe a través de una resolución de alcaldía. Un alcalde no está obligado a firmar todos los pactos colectivos. Acá me voy a pelear tal vez con un trabajador municipal, ¿no?
Pero los alcaldes no están obligados a firmar los pactos colectivos. El alcalde tiene que ver, en primer lugar, si ese pacto colectivo está en concordancia, dos cosas. Uno, con el aspecto presupuestal. Dos, con el aspecto legal. Y tres, ¿por qué no decirlo? Porque justamente están mejorando los servicios públicos. Por lo tanto, un alcalde puede observar ese pacto colectivo. ¿Por qué razón? Porque considera que estaría vulnerando aspectos legales, presupuestales y, por qué no decirlo, también de servicio público. Muy bien, esta amplia conversación y disertación y explicación que nos ha dado el doctor Luis Pastor, presidente de Iniciativa Ciudadana, indudablemente que nos tiene que dar luces sobre un tema que al interior de los que están involucrados en gestión municipal lo han visto con mucha preocupación, porque este es un caso nuevo. Y bajo su experiencia, doctor Pastor, ¿qué es lo que podría pasar en torno a la decisión o la evaluación que pueda hacer el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué podría pasar? Yo observo que esto está lo reciente, estamos hablando de fines de... Perdón, de agosto. No, la resolución del jurado... Es del 31 de mayo. 31 de mayo, ¿no? Que es una resolución que llega en vías de apelación. O sea, el Consejo Municipal de este distrito o provincia de Tacna blindó al alcalde, pero el jurado revocó esa resolución del Consejo y ha declarado su vacancia, ¿cierto? Esta persona, este ciudadano afectado con la decisión, ha presentado su recurso extraordinario. Significa que todavía no está consentido. No está consentido, ¿sí? No está consentido. Y por lo tanto, esta resolución, esta 556, que observo que de mayo, pero debe haber sido notificado a fines del mes de junio, ¿no? Es muy importante, pero puede ser desvirtuada, ¿ok? Con la resolución del último recurso. Con el recurso extraordinario, ¿no? Por lo tanto, desde ya, a los vecinos de Tacna, todo el respaldo de Iniciativa Ciudadana, en el momento que se debata el recurso extraordinario, porque creemos que esta resolución, que es producto de la presión y de la iniciativa de los tacneños, ¿no? Ciudad heroica, por cierto, va a ser de mucho beneficio para todo el Perú. Pero ya esta resolución está siendo usada para solicitar, en el caso de San Martín de Porres, la vacancia. Me parece muy bien, no tienen que esperar el resultado del recurso extraordinario. Mientras no haya una resolución que cuestione esa resolución del jurado, tiene toda la validez del caso. Por lo tanto, habría que analizar también en su oportunidad qué es lo que viene sucediendo en el distrito de San Martín de Porres.